En esta página quiero enseñarte todo lo que necesitas para ser una persona muy exitosa, tanto espiritual como mentalmente. El despertar del valor, el valor, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el temor. La esencia del valiente. No se trata de no temblar, sino de caminar aunque las piernas flaqueen. El valor nace en el momento en que decides dejar de ser espectador de tu propia vida y ser el protagonista de tus propias historias. Acciones para hoy. Identifica ese gigante que has estado evitando y míralo a los ojos. Di sí a esa oportunidad que te da escalofríos, pero que hace latir tu corazón. Reflexión. Tu zona de confort es un lugar hermoso, pero nada crece allí. Levántate y empieza a luchar por tu destino. Cada ser humano es responsable de su propio destino. La ciudadela interior. Fortaleza. La verdadera fuerza no se mide por lo que puedes derribar, sino por lo que puedes soportar y transformar. Puntos clave de la fortaleza. Resiliencia. La capacidad de ser como el bambú. Doblarse ante la tormenta, pero nunca romperse. Dominio propio. La mayor victoria es la conquista de uno mismo. Conocerte a ti mismo. ¿Cómo cultivar tu fuerza? Acepta las cicatrices. Son los mapas de tus victorias pasadas. Están ahí para hacerte recordar, porque lo obtuviste. Nutre tu mente con pensamientos que te construyan, no que te limiten. Mantente firme. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas y más amado de lo que sabes. La luz que conecta. Carisma. El carisma no es gritar para ser visto, sino brillar de tal manera que los demás encuentren su propia luz en tu presencia. El magnetismo del alma. Presencia total. Escuchar con los ojos y el corazón, haciendo que el otro se sienta la persona más importante. Entusiasmo contagioso. La alegría es una elección que invita a los demás a unirse al viaje. Secretos de una personalidad magnética. Sonríe con sinceridad. Es el lenguaje universal de la bondad. Habla desde la autenticidad. Nada atrae más que alguien que es real. Recuerda. La gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Los pies en la tierra. Humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en el servicio a los demás. La sabiduría del aprendiz. Reconocer que cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes. El éxito es más dulce cuando se comparte y cuando se recuerda quienes nos ayudaron a llegar. Prácticas de humildad. Pide perdón cuando te equivoques. Es un signo de grandeza, no de debilidad. Celebra los logros ajenos como si fueran propios. Porque si está donde está, no es solo porque estuvo esperando que llegue. Lucho por conseguirlo. Haz tú lo mismo. Lucha a por ello. Que su progreso sea tu identificación, tu pensamiento. Las estrellas más brillantes se ven mejor desde el valle más profundo. El camino de la constancia. Perseverancia. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. El poder del un paso más. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. El fracaso es solo un desvío, no el final del camino. Si hoy te salió mal, no te rindas pensando que no se puede. Esfuérzate un poco más. No todos los días es lo mismo. El mañana es mejor que el hoy. Solo piensa en que puedes ir mejorando. Mandamientos del perseverante. Cuando estés cansado, aprende a descansar, no a rendirte. Mantén la visión clara, aunque el camino esté nublado. Después de la lluvia, siempre sale el sol. Afirmación final. No importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas. Nota del autor de este libro. No es para leerlo una vez, es para vivirlo cada día. La combinación de estas 5 virtudes te convertirá no solo en un líder, sino en un faro de esperanza para el mundo. Ecos de la sabiduría. El cimiento del entendimiento. En esta primera página exploramos la base de toda verdadera grandeza, la humildad ante la verdad y la disposición de aprender. La raíz de la inteligencia. Reconocer lo sagrado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7. No se trata de miedo, sino de un respeto profundo por las leyes del universo y la vida. El oído atento.
El sabio no es el que más habla, sino el que mejor escucha. Quien rechaza el consejo, camina hacia el abismo. Quien abraza la corrección, construye un puente hacia el éxito. La trampa del ego. La soberbia es el preludio de la caída. Mantenerse humilde es la mejor armadura contra el fracaso. A veces, por culpa del ego, pensamos que ya aprendimos todo. Sin embargo, en esta vida nunca dejamos de aprender, y cada día aparece algo nuevo. Y siempre hay que estar abierto en aceptar que seguiremos aprendiendo. Reflexiones para el camino. Pregúntate hoy, ¿qué verdad he estado ignorando por orgullo? La mayor liberación es aceptando tus errores. Busca un mentor. No intentes inventar la rueda. Honra la experiencia de quienes ya recorrieron el sendero. Leer más libros sería uno de los mejores caminos para seguir aprendiendo confianza equilibrada. Confía en tus capacidades, pero no te apoyes únicamente en tu propia prudencia. El camino es más claro cuando reconocemos nuestras limitaciones. Pero jamás te limite por lo que te diga solo tu entorno. Muchas veces nos limitamos pensando que no podemos lograrlo porque nuestra familia o pareja nos dice que no se puede, jamás digas que no se puede, intentarlo. El camino te mostrará, el proceso te mostrará si es lo que querías o es tiempo de cambiar. La siembra de los labios y las manos. En la segunda página nos enfocamos en el poder de nuestras palabras y la importancia de la diligencia. El poder de la lengua, vida y muerte. En tu boca reside el poder de levantar un imperio o destruir una reputación. Las palabras son semillas. Asegúrate de plantar flores y no espinos. Muchas veces decimos cosas sin pensarlo y ofendemos al prójimo. Lo dijimos sin pensar si estaría bien o mal. Lo decimos resentidos y armamos una guerra sin control. La respuesta suave. Una palabra amable apaga el incendio de la ira. La verdadera fuerza se demuestra en el autocontrol, no en el grito. Cuando alguien te habla y te ofende, no respondas enseguida. Respira y piensa en la respuesta más precisa sin ofender, pero aclarando cualquier gesto de ofensa. Integridad en el hablar. Que tu sí sea sí y tu no sea no. La honestidad es un tesoro que brilla más que el oro fino. La excelencia en la acción. La lección de la hormiga. Observa a la hormiga. Sin tener quien la mande, prepara su comida en el verano. No esperes a que alguien te empuje para cumplir tu propósito. Tu propósito tiene que salir de ti. Busca una claridad de qué es lo que quieres en tu vida, qué te hace feliz, y construye tu propósito basado en tu felicidad. Manos diligentes. La mano del negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El éxito no es un golpe de suerte, es la acumulación de pequeños esfuerzos constantes. Planes encomendados. Pon tus obras en manos de la ética y la fe, y tus pensamientos serán afirmados. Recuerda, tu carácter es el destino que escribes cada día con tus decisiones. La herencia que no se ve. Cuando Elías envejeció, llamó a su heredero y le dijo: las personas recordarán mis decisiones, pero espero que vivan mis enseñanzas. ¿Y cuál es la más importante?, preguntó el joven. El rey respondió: escucha antes de hablar, sé justo antes de ser fuerte, ama antes de mandar. Cuando Elías murió, el reino no lloró solo a un rey, sino a un maestro. Sus palabras siguieron vivas en cada acto justo, en cada decisión honesta, en cada corazón que eligió el bien. Porque la sabiduría verdadera no termina con la vida, se multiplica. La riqueza que no se ve, poema espiritual de sabiduría. El reino interior hubo un tiempo en que los hombres medían su valor por lo que podían mostrar: coronas, tierras, nombres escritos en piedra. Pero existía un reino que no aparecía en los mapas, un territorio sin murallas que solo se abría hacia adentro. Allí no reinaba el oro ni la fuerza de la espada, sino el silencio que escucha y el corazón que comprende. Porque no todo lo que brilla guía, ni todo lo que pesa sostiene. La mayor riqueza no hace ruido al llegar. Tutsi, el llamado del sabio un rey. Joven aún, descubrió que gobernar no era mandar, sino cargar con las preguntas del pueblo como quien lleva agua en manos abiertas. Aprendió que decidir sin sabiduría es como caminar de noche sin lámpara, y que la prisa es enemiga del juicio, aunque vista de seguridad. Entonces dijo en lo secreto: no quiero dominar, quiero entender. No quiero vencer, quiero ser justo. No quiero tener más, quiero ver mejor. Y en ese instante, sin señales visibles, la sabiduría descendió como lluvia sobre tierra sedienta. 3. La escucha que transforma a el sabio descubrió que escuchar es más difícil que hablar.
porque exige vaciarse de orgullo, de certezas, de ruido. Escuchar es mirar sin juzgar, es leer lo que no se dice, es notar el temblor en la voz y el peso oculto en el silencio. Quien aprende a escuchar ve con los ojos del alma y ya no necesita gritar para ser obedecido, porque la verdad no empuja, espera tu cuarto. El peso de la justicia. La justicia no siempre es evidente. A veces se esconde detrás de apariencias limpias y palabras bien ordenadas. El sabio entendió que no todo error es maldad y no toda sonrisa es inocencia. Por eso, no juzgó con ligereza, ni castigó sin comprender. Primero enseñó, luego corrigió y solo al final decidió. Aprendió que la justicia verdadera no humilla, sino que restaura tutupe. La riqueza invisible. Hay riquezas que se pierden cuando el mundo se derrumba y otras que permanecen aún cuando todo se va. La riqueza invisible es paz cuando la noche es larga. Es conciencia limpia cuando nadie observa. Es dormir sin miedo, hablar sin máscaras, caminar sin cargar culpas ajenas. Quien posee esta riqueza no teme perder, porque sabe quién es, aun sin nada en las manos. El cansancio del sabio, también el sabio se cansa. También duda, también llora en secreto, pero no huye de su fragilidad. La honra, porque comprendió que el alma se fortalece cuando se reconoce humana. Descansar también es sabiduría. Pedir ayuda también es coraje. Callar, a veces, es la forma más alta de hablar. Soto. La herencia eterna antes de partir, el sabio dejó palabras sencillas, porque lo eterno no necesita adornos. Escucha antes de responder. Ama antes de corregir. Sé justo antes de ser fuerte. Y se fue sin llevarse nada, porque ya lo había entregado todo. Su herencia no fue un trono, sino una forma de vivir. No fue un nombre, sino una luz encendida en otros. Eche. Cierre espiritual, la sabiduría no muere. Cambia de voz. Habita en quien decide el bien cuando nadie lo obliga. Es la riqueza más grande porque no se ve, pero sostiene todo. Y quien la busca no la encuentra afuera, sino en el lugar más profundo donde el alma aprende a escuchar. El rey que aprendió a escuchar poema espiritual. La corona invisible, la corona no cayó del cielo. Fue colocada por manos humanas y aún así pesaba como si viniera del alma. Cuando Elías fue nombrado rey, las plazas se llenaron de voces y los tambores anunciaron un nuevo tiempo. Pero nadie oyó el sonido más importante, el silencio que nació en su pecho. Porque hay silencios que no son vacíos, sino puertas. Esa noche, cuando el oro dejó de brillar y el poder quedó solo, Elías caminó hacia el jardín donde los árboles no piden explicaciones y las estrellas no juzgan. Allí comprendió que gobernar no es elevarse, sino inclinarse. No pidió riquezas, porque sabía que el oro no enseña a amar. No pidió victoria sobre enemigos, porque el mayor enemigo habita dentro. Pidió ojos que vean más allá de las palabras. Pidió oídos que escuchen incluso el dolor callado. Pidió un corazón que no se endurezca con el poder. Y la sabiduría llegó no como una voz fuerte, sino como una paz que ordena el caos. Sotje. La verdad, que no grita dos mujeres, llegaron con un niño entre brazos. Ambas gritaban verdad, pero solo una lloraba amor. El rey no escuchó el ruido, escuchó el temblor. Porque la verdad no siempre grita, a veces tiembla. Cuando la espada fue alzada, no fue para dividir la carne, sino para revelar el corazón. El amor verdadero no exige, ofrece. No reclama, protege. Y así aprendió el pueblo que la sabiduría no hiere. Despierta, pero se atrece. La balanza del alma a un hombre rico se presentó limpio de culpas. Sus palabras eran suaves, sus manos perfumadas de generosidad aparente. Pero la justicia no se mide por apariencia, sino por peso interior. El rey no castigó, enseñó. No acusó, reflejó. Porque hay errores que solo se comprenden cuando se caminan. Y el hombre, al probar la vida del engañado, descubrió que la conciencia es la balanza más exacta. La injusticia siempre deja marcas, aunque no se vean. Porque lo invisible también pesa puncuerdo. El cansancio del sabio, el rey también cayó. El rey también dudó. Porque la sabiduría no elimina el cansancio, lo humaniza. Hubo noches en que Elías sintió que la oscuridad le hablaba más fuerte que la razón. Y aprendió entonces que descansar no es rendirse. Y que pedir consejo no es debilidad. Porque solo el orgulloso se quiebra en silencio. El sabio se deja sostener un sube.
La herencia que permanece, cuando el tiempo afinó su voz y el cuerpo comenzó a callar. Elías llamó a quien continuaría el camino. No le habló de conquistas, ni de leyes, ni de poder. Le habló del arte de escuchar, de la justicia antes de la fuerza, del amor antes del mandato. Porque los reinos se olvidan, pero la sabiduría se transmite. Y así, cuando el rey partió, no dejó un trono vacío, sino corazones despiertos. La mayor riqueza no se guarda en cámaras, ni se protege con ejércitos. La mayor riqueza es un corazón en paz y una conciencia despierta. Quien aprende a escuchar no necesita dominar. Quien es justo no teme perder. Quien ama ya es rey. El viaje interior. Mortandad y renacimiento. A medida que envejecía, Nadir enfrentó la finitud de su cuerpo y la fragilidad de sus certezas. En una ciudad rodeada de montañas, una enfermedad lo obligó a quedarse quieto, a escuchar el silencio que llega cuando el cuerpo ya no quiere obedecer. En esa pausa, descubrió un secreto antiguo. La vida no se mide por las grandes hazañas, sino por la calidad de las preguntas que uno se atreve a sostener cuando todo se desarma. Durante meses, aprendió a pedir ayuda, a agradecer cada respiración, a aceptar la vulnerabilidad como una forma de honestidad. Sus discípulos se acercaron a él para escuchar sus pensamientos finales, pero Nadir, con una sonrisa suave, les dijo: la sabiduría no es una antorcha que ilumina un camino de una vez. Es una lámpara que debemos encender cada día, en cada paso. Si mañana ya no puedo hablar, que mis actos de hoy hagan la conversación posible para otros. Con esa idea, llegó la hora de la separación física, pero no de la separación de la verdad. Su legado no fue un libro ni un discurso. Fue un método de vivir, escuchar, preguntar, actuar con justicia, perdonar lo inevitable y crear puentes donde haya muros. La prueba del poder, la tentación de dogmas. La fama de Nadir atraía también a quienes buscaban usar la sabiduría para legitimar sus propias ambiciones. Surgieron grupos que querían convertir sus palabras en un credo rígido, en reglas inamovibles, en una doctrina de la verdad que no admitía matices. Frente a ello, Nadir respondió con una imagen: un jardín con muchas flores y un solo tipo de abono que beneficia a todas las plantas, siempre que se use con cuidado y respeto. El verdadero sabio no impone una doctrina, propone un método: preguntarse antes de dictar, escuchar antes de hablar, medir las consecuencias antes de actuar, decía en cada encuentro. En un consejo donde las discusiones se volvían ásperas, recordó a todos que la libertad sin responsabilidad se transforma en violencia velada, y que la sabiduría es ante todo una forma de responsabilidad compartida. La tentación de dogmas no terminó de desaparecer, pero su influencia se convirtió en una presión suave para que las comunidades formaran comités de reflexión, espacios de diálogo público y mecanismos para corregir errores cuando la praxis traicionaba sus valores. Epílogo. La sabiduría no muere, se transmite. Nadir murió en silencio, rodeado de personas que habían aprendido a pensar por sí mismas y a cuidar a quienes los rodeaban. Su historia, sin embargo, no terminó allí. Sus enseñanzas viajaron como semillas, de persona en persona, de ciudad en ciudad, de generación en generación. Cada quien legó una pequeña parte de su método: escuchar primero, preguntar después, distinguir entre necesidades y deseos, buscar acuerdos que respeten la dignidad de todos, y recordar que la verdad es una conversación que puede y debe continuar. Hoy se cuenta la leyenda de Nadir al-Hakim, no como una verdad absoluta, sino como una invitación a vivir con más curiosidad, más paciencia y más justicia. Porque la vida de la persona más sabia no es una biografía cerrada, sino un encuentro continuo con la pregunta que nos hace humanos: ¿cómo podemos vivir mejor juntos? Capítulo 1. El reino interior. Existe un territorio que no figura en mapas y, sin embargo, determina el rumbo de toda existencia. No tiene fronteras físicas ni se conquista con fuerza. Se accede a él cuando el ruido externo cede espacio a la reflexión. Quien gobierna su mundo interior no necesita dominar a otros. Quien se comprende no teme al silencio. Toda vida desordenada afuera nace de un conflicto no resuelto adentro. Capítulo 2. El deseo correcto, el ser humano desea constantemente, pero rara vez se pregunta qué desea y por qué. Algunos deseos nacen del vacío, otros de la conciencia. Desear sabiduría es aceptar que no se sabe todo. Es elegir claridad
antes que poder, comprensión antes que control. El deseo correcto no engrandece el ego, lo ordena. Capítulo 13. El valor de la escucha. Escuchar es un acto filosófico. Implica suspender el juicio y aceptar que el otro puede enseñarnos algo. Quien solo habla, se escucha a sí mismo. Quien escucha, amplía su mundo. La escucha profunda revela verdades que el lenguaje no alcanza. Allí donde las palabras terminan, comienza el entendimiento. Capítulo 4. La justicia que no castiga la justicia auténtica no busca venganza. Busca equilibrio. Castigar puede imponer orden externo, pero solo la comprensión restaura el orden interior. Toda injusticia deja huella, aunque se disfrace de éxito. Toda acción incorrecta pide ser vista, no escondida. La conciencia es el juez más severo y también el más justo. Capítulo 5. La riqueza invisible. Hay una riqueza que no depende del azar ni del reconocimiento. Es la paz que acompaña al que actúa con coherencia. Es la serenidad de quien no traiciona sus principios para ganar ventajas pasajeras. Esta riqueza no se hereda, se construye, no se presume, se vive. Quien la posee puede perder mucho sin perderse a sí mismo. Capítulo 6. El cansancio del sabio pensar profundamente cansa. Elegir con conciencia pesa. Vivir con coherencia exige pausas. El sabio no es invulnerable, es honesto con sus límites. Descansar no es rendirse. Reconocer fragilidad no es debilidad. La verdadera fortaleza nace de aceptar la propia humanidad. Capítulo 7. La herencia silenciosa. No todo legado se escribe. Algunas enseñanzas se transmiten en gestos, decisiones y silencios. Las ideas vivas no necesitan monumentos, persisten en quienes las practican. La mayor herencia no es lo que se deja, sino lo que se despierta en otros. Capítulo 7. La herencia silenciosa. No todo legado se escribe. Algunas enseñanzas se transmiten en gestos, decisiones y silencios. Las ideas vivas no necesitan monumentos, persisten en quienes las practican. La mayor herencia no es lo que se deja, sino lo que se despierta en otros. Epílogo. El lector como guardián de la sabiduría. Este libro no termina aquí. Comienza en quien lo cierra. Cada lector decide si estas ideas serán palabras leídas o principios vividos. La sabiduría no pertenece a quien la escribe, sino a quien la encarna. Y la riqueza más grande seguirá siendo invisible, pero sostendrá silenciosamente a todo aquel que aprenda a mirar hacia adentro. Contraportada vivimos en un mundo que mide el valor por lo visible. El éxito, la posesión, el reconocimiento, la riqueza que no se ve propone una mirada distinta. Este libro no ofrece fórmulas rápidas ni promesas vacías, sino reflexiones profundas sobre aquello que verdaderamente sostiene una vida plena. A través de una filosofía clara y accesible, el lector es invitado a detenerse, observar y preguntarse qué significa vivir con coherencia, justicia interior y paz duradera. Aquí, la sabiduría no se presenta como acumulación de conocimiento, sino como una forma consciente de estar en el mundo. Este libro es para quienes buscan sentido más allá de la apariencia, para quienes intuyen que la mayor riqueza no se posee, sino que se cultiva en silencio. Dedicatoria. Todas las personas que se sienten solas, a quienes creen no tener recursos, a quienes piensan que no poseen talentos dignos de ser vistos. Este libro es para ustedes, porque la soledad no es ausencia de valor, los recursos no siempre son materiales, y los talentos más profundos no hacen ruido. Que estas páginas les recuerden que incluso en el silencio, en la fragilidad y en la duda, existe una riqueza que nadie puede quitarles. Agradecimientosa. Cada lector que decidió abrir este libro y regalarse un momento de reflexión. Gracias por el tiempo, por la atención, por la disposición a mirar hacia adentro en un mundo que empuja constantemente hacia afuera. Te invito a que te suscribas a mi canal y me acompañes en este mundo de reflexión de enseñanzas. Y aprendamos juntos las infinitas historias de la vida. Este libro cobra sentido en cada lectura, en cada pensamiento detenido, en cada decisión consciente que nace después de cerrar estas páginas. Gracias por ser parte de este diálogo silencioso que transforma palabras en experiencia.